Hebreos capítulo 4. Vamos a meditar en la escritura de este capítulo, ya que hemos avanzado, capítulo 1, 2, 3, y hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido esta hermosa porción de la palabra de Dios donde nos habla de la grandeza de Cristo, la grandeza de Cristo sobre profetas, sobre ángeles, sobre todo principado. Gloria al Señor. Y Jesucristo es mostrado en esta carta como el autor de la salvación, el autor de la salvación. Gloria al Señor. Entonces, en los versículos últimos del capítulo 3, nos da una explicación de cómo Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que Dios se disgustó con Israel por una sola razón, y fue su incredulidad. Su incredulidad. Dice la Biblia que 10 veces se rebelaron contra Dios. 10 veces se rebelaron contra Dios. Y Dios testifica en contra de ellos diciendo: vieron mis obras, vieron todo lo que yo hice y vieron cómo yo los saqué con mano fuerte de Egipto. Amén. Entonces Dios hace un juramento por sí mismo, porque Dios no puede jurar por otro, sino que Él jura por sí mismo que ese pueblo no entraría en su reposo. No entraría en su reposo. 40 años estuvieron en el desierto, vagando, prácticamente haciendo un círculo. Iban y venían y no se daban cuenta, no avanzaron por 40 años. Dios juró que todos los de 20 años para arriba, mayores de 20 años, que habían salido de Egipto, no entrarían a la tierra prometida. Gloria al Señor. Y en los últimos versículos hace una aclaración en forma de pregunta. Y dice entonces, el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hace una pregunta, ¿quiénes? Pero en forma de pregunta está la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son ellos? Gloria al Señor. 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Pregunta. Responde con otra pregunta. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron ¿dónde? En el desierto. Es decir, el escritor a los hebreos les está haciendo estas preguntas. Si ustedes ven que les hace las preguntas, porque es un pueblo hebreo, es un pueblo israelita, y ellos tenían el conocimiento, es decir, tienen el conocimiento de lo que sucedió en el desierto con aquellos que se rebelaron contra Dios. Entonces el escritor habla con un pueblo que tiene conocimiento de historia en cuanto a ellos como nación. Entonces él dice en el 18 otra pregunta: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La desobediencia es conocida como rebelión. Como rebelión. Si usted no lo había leído, esto lo encuentra en Números en el capítulo 14, del 1 al 35. Ahí usted puede hacer su apunte
y lea la historia cuando Dios habla con ellos. Números 14 del 1 al 35. Amén. Entonces dice la Biblia en el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? A causa de incredulidad. A causa de incredulidad. ¿A qué reposo no pudieron entrar ellos? Al reposo que Dios les iba a dar, ¿verdad? En esa tierra. Porque ellos iban a reposar de andar vagando en el desierto, iban a tener paz, tranquilidad. Porque si obedecían a Dios, Dios los iba a guardar de sus enemigos. Iban a heredar una tierra próspera. Según lo declaró Josué y Caleb, una tierra que fluye leche y miel. Y vieron ellos cómo la prueba de esos racimos de uvas y toda la prueba del fruto de esa tierra que llevaron al pueblo. Pero ¿qué pasó con los 10 espías? Incitaron al pueblo diciéndoles que difícilmente entrarían a poseer esas tierras porque ahí había gente gigante, ciudades amuralladas, y bueno, le metieron miedo al pueblo. Pero Josué y Caleb hicieron lo contrario. Ellos pusieron a Jehová de los ejércitos primero y dijeron, los comeremos como pan. Aleluya. Entonces estos varones cayeron en el desierto. Ahora bien, ¿por qué trae a colación el escritor esta historia a los hebreos? Lo hace porque los hebreos están en una situación de querer ellos regresar, es decir, abandonar a Cristo y regresar al judaísmo, volver a las tradiciones, volver a la ley, volver, aleluya, a lo que eran antes sin Cristo. Entonces el escritor está identificando esa acción como una acción de apostasía, que a la vez es una rebelión contra Dios, y les está dando a conocer que si ellos hacen como hizo el pueblo en el pasado, les va a suceder lo mismo. Y entrando al capítulo 4, entonces, en base a lo dicho anteriormente, dice, temamos, es decir, hay que tener temor de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca o parezca no haberlo alcanzado. Entonces la promesa está todavía vigente. La promesa está todavía vigente porque hay un pueblo que vaga en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ese día, esa promesa está vigente para todo aquel que quiera entrar hoy. Puede entrar en el reposo del Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, versículo 2, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aleluya. Entonces, la promesa no solamente estaba para el pueblo de Israel, la promesa está para todo el mundo. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice que esa promesa no iba acompañada de fe. Y no está hablando de la fe de Abraham, la fe de Moisés, no. Está hablando de la fe que es en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor.
Luego dice, pero los que hemos creído, ¿en qué y en quién? En el Evangelio de Jesucristo. Los que hemos creído, ¿qué pasó con los que hemos creído? Los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay algo importante aquí, que nosotros los que hemos creído, no solo los que creyeron en los tiempos de Jesucristo después de su ascensión, sino los que hemos creído hoy día, nosotros hemos entrado en su reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Reposo significa eso, descansar. Entonces nosotros recibimos el descanso, es decir, entramos en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aleluya. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. En Génesis 2:2 vemos de que el Señor, Él, después de la creación, dice la Biblia, que cuando acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Por eso el escritor a los Hebreos hace esa mención. Pero aquí hay algo importante, que el descanso viene ¿cuándo? Cuando uno termina de trabajar, se va a descansar. Pero Dios no se cansa. Dice la Biblia que Él no se cansa, no se fatiga. ¿Por qué? Porque el cansancio es de los seres humanos. Aleluya. Lo que significa acá que Dios reposó, significa que Él acabó su obra. Terminó todo. No es de que Él se fue a sentar, que se fue a dormir, sino que Él, todo lo que se había trazado en su mente, en su corazón, Él lo completó en el sexto día. Y el séptimo, ya vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahí no había nada incompleto, ahí estaba todo completo. Entonces todo lo que vino a aparecer después es ya lo que Dios hizo perfecto en ese tiempo, cuando le dijo al árbol que diera semilla y que se reprodujera conforme a su género. Eso ya estaba hecho. Al hombre, que se multiplicara, a la tierra, que diera animales y que diera al agua peces y aves. Eso ya es una orden que Dios da. De lo que ya está hecho, sale todo eso. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que Dios al séptimo día completó su obra. Pero también hay algo importante que habla de ese día y Él hace mención de ese día cuando introduce la ley. En los 10 mandamientos incluye el séptimo día. Gloria al Señor. Entonces dice el Señor, 6 días trabajarás, pero el séptimo día de reposo es. La palabra de Dios dice, santo es porque mío es. Es decir, Dios se apropia de ese día como para que el pueblo tenga temor y respete ese día.
¿Por qué Dios le pide al pueblo que guarde ese día? Después de 400 años siendo esclavo, trabajando todos los días sin descanso. El pueblo venía acostumbrado a trabajar día tras día, día tras día. Ahora Dios le da una ley. Vas a trabajar 6 días, pero el séptimo lo vas a descansar. El séptimo. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere que nosotros descansemos, porque el hombre se cansa físicamente. Ahora, ¿qué pasó con los maestros de la ley? Ellos hicieron del día un día muy grande. Lo santificaron de tal manera que lo pusieron en un pedestal allá arriba, y todo el mundo tenía que tener temor de ese día. Tanto así que cuando Jesucristo vino lo juzgaron, porque Él sanaba a los enfermos en el día de reposo. Y Él les llamó hipócritas, porque les dijo: si tu oveja o tu buey cae por allá en el día de reposo, no vas y lo sacas. ¿Cuánto más a esta hija de Abraham, que había tenido Satanás esclavizada todos estos años, no merece ser liberada en un día de reposo? Y Jesucristo les dio una enseñanza y les dijo: el día de reposo no fue hecho por causa, el hombre no fue hecho por causa del día, sino el día por causa del hombre. Así es que el que es más importante es el hombre. Por eso Dios lo manda a descansar. Tiene que descansar un día. 6 días puede trabajar, pero el séptimo debe de descansarlo. El séptimo debe de descansarlo. Gloria al Señor. Ahora bien, habla del reposo al pueblo de entrar a la tierra prometida, y lo va a explicar aquí. Entonces dice en el versículo 6, leo el 5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, que sería el segundo, el tercer reposo que encontramos en la Biblia. Porque el primero es cuando dice la Biblia que Dios reposó. Y el tercero, el segundo, es cuando Dios en los 10 mandamientos le exige al pueblo de Israel que hay un día de reposo. Y el cuarto es el de no entrar a la tierra prometida. El tercero. Y el cuarto es el reposar ¿en quién? En Cristo Jesús, que nosotros hemos reposado en Él. Hemos descansado de todas nuestras obras. Gloria al Señor. Ahora estamos nosotros en Él. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Está hablando del reposo número 3 que encontramos en la Biblia, porque está hablando de los que no les permitió entrar a la tierra prometida. Gloria al Señor. El versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y note que ese él tiene un acento en la E. No se trata de la tierra prometida, no se trata del día, se trata de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué sigue diciendo? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Pero ya lo explicó los versículos anteriores, que dice que también porque esa promesa no iba acompañada de fe, ¿verdad? Pero ahora nosotros, cuando oímos la promesa, viene acompañada de fe. Gloria al Señor, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que nos habla de la promesa, que nos habla de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
y otra vez determina. Versículo 7, un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, cuando habla en el Salmo 95, donde dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire que ese día determinado, dice hoy, ¿verdad? Hoy está en un presente, porque la voz del Señor se va a escuchar en un tiempo presente. En un determinado momento de tu vida, Dios te va a hablar. Gloria al Señor. Y cuando Dios te hable, tú tienes que responderle a Dios. Tú tienes que responderle a Él. Ahora bien, dice la Biblia, y otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, porque se dijo en el Antiguo Testamento, pero este mismo libro habla que las cosas que se dieron y sucedieron en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Después de tanto tiempo se habló del día de reposo, o de ese día determinado por Dios a través de David, pero que eso apuntaba hacia el futuro, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, porque ¿quién fue el que los introdujo a la tierra prometida? Josué. Aleluya. No hablaría después de otro día. Veamos Deuteronomios capítulo 31 y 7. Deuteronomios 31, 7. Dice la palabra del Señor: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Aleluya. Moisés le está diciendo a Josué lo que va a suceder después de su partida, porque Josué es el sucesor de Moisés. Dios lo elige, Dios lo aparta, y Dios le da la misma promesa que le dio a Moisés. Le dice: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Así es de que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Aleluya. Y mire que el escritor a los Hebreos está yéndose por todo el Antiguo Testamento y le está dando saber al pueblo hebreo, o más bien dicho, a los hermanos hebreos, porque ellos son hebreos cristianos. Y les dice en una forma aclaratoria: si Josué les hubiera dado el reposo, porque es que como se viene hablando del reposo, pero ese reposo era sombra de lo que habría de venir. El verdadero reposo lo encontramos en Jesucristo cuando le recibimos a Él, porque Él nos hace descansar de la carga del pecado, nos hace descansar de las aflicciones de Satanás. Gloria al Señor, porque dice que estábamos bajo temor, bajo miedo, sometidos a servidumbre, pero Él viene y nos libera, y entonces entramos en su reposo. Aleluya. Y en Josué 22:4 dice la palabra del Señor: ahora pues,
que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. ¿De qué reposo está hablando? Del reposo de haber entrado a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, ¿cómo lo había prometido? Porque es que Dios cumple lo que promete. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces habla la Biblia, Josué hablando con estos israelitas, y les está diciendo, Dios, Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ya están establecidos. Heredaron la tierra que Dios les prometió. Y nosotros hemos recibido ese reposo porque hemos entrado en el descanso, en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no honramos un día como tal, sino honramos al dueño del día de reposo. Porque Jesucristo dijo aquí uno más grande que el día de reposo. Aleluya. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Entrar en Él, estar en Él, es reposar, es vivir en paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Aleluya. Sigue diciendo entonces, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, prestemos bien atención. ¿Qué dice? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos, dice, sujetos a servidumbre. Nosotros estábamos trabajando duro para Satanás. Pero Jesucristo nos libertó. Gloria al Señor. Porque fíjese que la bendición para Israel comienza cuando Dios lo liberta de Egipto. Pero sigue todavía el peregrinar sobre el desierto, luchando por sobrevivir, guerreando. Pero más adelante hay un lugar que los está esperando. Y es allá donde van a reposar. Gloria al Señor. El Señor nos sacó de la servidumbre del mundo y de Satanás. Y ahora nosotros todavía estamos en ese peregrinar, pero vamos a llegar a nuestro lugar donde vamos a reposar por siempre y para siempre. ¿Cómo lo dice Juan? Ahí no habrá dolor, ahí no habrá llanto. Gloria al Señor, porque Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá enfermedad, hermanos, no habrá un diablo que esté acechando, no habrá un mundo que nos esté persiguiendo, no, porque vamos a estar, cabe decir, en la gloria de Dios. Vamos a estar con Él. Aleluya. Por eso vale la pena perseverar y permanecer en Él, ¿verdad? Para que tampoco nosotros perdamos esa oportunidad de entrar a la eternidad, entrar en el reposo eterno de nuestro Señor. Ahora bien, leo de nuevo el 10. El 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora el versículo 11 habla la palabra y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces le está hablando a los hermanos que se están echando para atrás, ¿verdad? Porque el que se echa para atrás, dice la Biblia, que de Cristo se ha desligado.
de la gracia ha caído. Entonces deben de entrar nuevamente, procurar entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hablando de esa desobediencia del pueblo de Israel, cómo se rebelaron contra Dios. Aleluya, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hablando de la promesa que viene acompañada con fe, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora nos habla del evangelio, porque la palabra de Dios es el evangelio, y el evangelio entra por nuestros oídos, pero no solo entra por nuestros oídos, sino se mete dentro de todo nuestro ser, se recorre todo nuestro cuerpo, hace mención del alma, del espíritu, hace mención del cuerpo, mencionando las coyunturas, los tuétanos. Y lo más precioso de la palabra de Dios es de que discierne los pensamientos del corazón, es decir, todo aquello oculto que está dentro de mí que no doy a conocer. La palabra de Dios llega y las descubre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Lo dice, es viva y eficaz. Jesucristo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por lo tanto, como es viva, está en un constante mover la palabra. Cuando entra en nuestro ser, esa palabra sigue. Ahora que salgamos de aquí nos va a ir rebotando la palabra de Dios, lo que recibimos hoy. La vamos a ir todavía rumiando, masticando de nuevo, pensando en ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando hace mención que es más cortante que toda espada de doble filo, significa que ella penetra más allá que una espada de doble filo. Pero cuando discierne los pensamientos del corazón, dice la palabra de Dios en el versículo 13, que queda todo al descubierto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. Aleluya. Antes bien, todas las cosas están desnudas o al descubierto, abiertas. ¿Ante quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Parece ser que algunos hermanos estaban haciendo, o más bien complaciendo a los judíos en algunas tradiciones o en algunas prácticas como a escondidas. Pero entonces les está diciendo el escritor, mucho cuidado, porque ante Dios no hay nada que se pueda ocultar. Toda cosa creada está abierta, está desnuda, está al descubierto ante los ojos. Aleluya. ¿Ante los ojos de quién? Aleluya. De aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque cada ser humano va a dar cuenta de lo que hizo. El apóstol Pablo dice que cuando estemos en el tribunal de Cristo seremos juzgados, cada uno, según lo que hizo durante estuvo en el cuerpo. Aleluya. Por lo tanto, nosotros debemos de ser los mismos cristianos en la iglesia, en la casa, en la calle, ¿verdad? En el trabajo. Tenemos que ser los mismos. Nosotros no podemos
ser como el camaleón. Usted sabe que el camaleón cambia de color de acuerdo al día, de acuerdo al sol. Él lo ve de una manera y luego lo ve de otra. Pero el cristiano debe de ser neutral, debe de ser único. Su carácter, su comportamiento debe de ser el mismo en todo lugar. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que a los hombres podemos de pronto engañar, pero a Dios no hay quien lo pueda engañar, porque ante Él todo está al descubierto. Aleluya. Versículo 14 dice la palabra del Señor: por tanto, y recuerde que ese por tanto siempre viene haciendo alusión a lo anterior o en consecuencia de. Entonces dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, en los primeros capítulos encontramos que Jesucristo es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, aún con mayor gloria que la de Moisés. Y aquí nos lo presenta como dice, como nuestro. Porque no tenemos un sumo sacerdote, tenemos uno. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire que expliqué esto el otro día. El sumo sacerdote es el sacerdote con el rango más alto entre los sacerdotes. Y aquí tenemos entonces a Jesucristo como el sumo sacerdote. Que Él no es un sumo sacerdote solamente humano, terrenal, sino que es nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Dice la Biblia. Dice entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Les está hablando. Ustedes cometieron errores, pero tenemos un sumo sacerdote que no nos va a castigar por lo que hicimos, sino que es lo que Él va a hacer. Él va a tener misericordia, porque cuando uno se compadece de algo o de alguien, es misericordioso, es un acto de misericordia. Entonces nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Gloria al Señor. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en los días de su carne, en su humanidad. Hermanos, Jesucristo fue tentado ¿en qué cosas? En todo. El mundo lo tentó. El diablo lo tentó. La gente misma lo tentó. ¿Pero qué pasó? ¿Cayó en la tentación? No. Entonces Él sabe por lo que nosotros pasamos. Por eso Él se compadece de nosotros. Él está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Está ahí para abrir el camino. Quitar, hermanos, el lazo del cazador. Quitar todo aquello que el enemigo quiere o pone en nuestro camino para que nosotros caigamos. Él está ahí, porque Él es nuestro socorro. Aleluya. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin error, sin caer, sin entrar en la tentación. Y Él nos dejó una hermosa lección de cuando uno es tentado, ¿qué hacer? En Mateo capítulo 4, entonces Jesucristo, encontramos aquí una pequeña parte donde Él fue tentado por Satanás. Y dice la Biblia en el versículo 3 en adelante, y vino a Él el tentador.
¿Quién es el tentador? Satanás. Que por cierto, Satanás significa eso, tentador. Amén. Entonces dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire lo que le dice el tentador. Le pregunto, ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Claro. Convirtió unos pececitos y unos panecitos en miles de peces y en miles de panes, ¿verdad? Y todavía sobró. Él podía hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque él se dio cuenta que lo estaba tentando. Además, si él lo hubiera hecho, hubiese obedecido ¿a quién? A Satanás. Entonces, lección número 1. Tenemos que tener cuidado cuando somos tentados, porque si caemos en la tentación, estamos obedeciendo ¿a quién? A Satanás y, por ende, desobedeciendo a Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es la segunda lección que nos da el Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo vencer la tentación o cómo vencer al tentador? Versículo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire qué fue lo que pasó en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, ¿se conoce la Biblia Satanás? Porque eso es un salmo. ¿Y se lo recitó a quién? A Jesús. Tentación número 2. Tengamos cuidado, porque el diablo también utiliza a la Biblia, utiliza a personas con la Biblia. Acuérdense que Satanás es muy experto en la palabra de Dios. Él la conoce. Él la conoce. ¿No fue eso lo que usó para que Eva y Adán desobedecieran a Dios? Usó la palabra. Con que Dios os ha dicho. No comeréis de todo árbol. Entonces la alteró. Y Eva en cierto modo lo corrigió. Y le dijo, no, de todo árbol podemos comer, dice Dios. Menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios dice que el día que de él comiéramos o lo tocáramos, le agrega ahí Eva también algo a la palabra de Dios. Porque Dios no habló de tocar, Él habló de comer. Moriremos. Que Satanás viene y juega con la palabra, con el mandamiento de Dios, lo empieza a interpretar de otra manera. Y le dice, no, es que lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes de Él coman, serán como Él, porque sus ojos se van a abrir y van a conocer el bien y el mal. Entonces enredó a Eva ¿con qué? Con la misma palabra de Dios, pero moviéndola, dándole una interpretación incorrecta. El diablo, hermano, no voy a hablar del tiempo de hoy. Desde los tiempos de Jesucristo, desde el Edén, el diablo tiene emisarios. La Biblia habla en el Nuevo Testamento a los Corintios que no nos sorprendamos, porque si el mismo diablo se viste de ángel de luz, dice, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Pero él está hablando de que ellos son gente falsa, no gente que Dios ha autorizado para enseñar, porque cuando enseñan de otra manera. Entonces el diablo usa la palabra. Y lo estamos viendo en esta noche. Le está citando un salmo a Jesucristo.
Y mire que se lo sabe de memoria. Si alguien memoriza es el diablo. Y le dice, no, está escrito. Tírate, que no te va a pasar nada. Él va a mandar a sus ángeles y no te va a dejar morir. Jesucristo le contestó en el 7. Escrito está también, porque es la segunda tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Fíjese que Jesucristo le va citando la Biblia 2 veces. 2 veces. Y en la tercera, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién no se va a enamorar de eso? Hermanos, si no es lo que desea el ser humano. Ser Señor, poderoso, tener el control económico, político. Y eso es lo que le está enseñando el diablo a Jesucristo. Y mire lo que le dice el diablo. Aleluya. Y le dijo, todo esto te daré, solamente tienes que postrarte delante de mí y adorarme. Nada quería. Todo tiene un precio en la vida. ¿Usted lo ha oído? Todo lo que se quiera alcanzar en este mundo tiene un precio. Y mucha gente, miles y millones de personas, por alcanzar todo esto que le ofreció Jesucristo, el diablo a Jesucristo, han perdido esposa, hijos, familia, amigos. Y al final, usted lo ve ahora en las noticias. Esto ha sido siempre así, pero antes no se sabía, porque no había medios de comunicación como los que tenemos hoy. ¿Cómo terminan en sus grandes palacios? Aquí le llaman mansiones, colgados, se quitan la vida solos, caen en las drogas, se deprimen, entran en depresión, se suicidan. Porque la fama y el dinero y todo tiene un precio. Y es que Satanás quiere tu alma. Él te va a ofrecer todo esto, pero tú le tienes que dar tu alma. Gloria al Señor. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Aleluya. Pero entonces Jesús le contestó, vete, Satanás, vete, ahora lo echa. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mira lo que pasó. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en la tentación? Hubieran venido ángeles, pero a echarlo. Como hicieron con Adán y Eva. ¿Se acuerda? Vinieron ángeles y lo sacaron, sáquenlo. Y el Señor puso unos ángeles llamados querubines en la entrada, ¿verdad? Con una espada que revoloteaba. Estaba siempre así, cuidando la entrada para que no volvieran. Gloria al Señor. Jesucristo nos da una lección de cómo vencer la tentación. ¿Cómo se vence la tentación? Con la misma palabra de Dios. Y el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 17 les dice estas hermosas palabras. Aleluya. Efesios 4, 6, 17. Efesios 6, 17. Les dice estas hermosas palabras: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es o qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y se acuerdan lo que leímos en Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Mire, hasta el diablo le sale huyendo. Porque esa palabra es poderosa.
y esa palabra de Dios no en mi mano. Acuérdese de esto. No aquí. Aquí en mi mano no es poderosa. Pero en mí, esa palabra es poderosa porque cuando yo hable la palabra de Dios, el mismo diablo va a salir huyendo. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Permaneced firmes y de vosotros huirá. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a terminar. Regáleme un minutito más. Y dice entonces, aleluya, en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, oiga bien, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que a nosotros se nos recomienda en cualquier situación de nuestra vida es, hermanos, correr. ¿Hacia dónde? Al trono de la gracia, porque ahí vamos a encontrar misericordia. Ahí vamos a alcanzar misericordia. Ahí vamos a hallar gracia. Porque Él ha derramado su abundante gracia para socorrernos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahí es donde debemos nosotros más bien, no correr, sino más bien permanecer, ¿verdad? Porque correr hacia el trono de la gracia, eso está como que estoy algo medio retiradito y cuando necesito corro para allá. Pero si permanezco en el trono de la gracia, hermanos, ahí sí que, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Aleluya. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a orar. En esta hermosa noche le vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por su poderosa palabra, que yo sé que nos ha inyectado fe, esperanza, confianza y seguridad, hermanos, porque estamos en Él. Recuerde que nosotros no honramos el día de reposo porque nosotros honramos al dueño, al creador del día de reposo. Nosotros entramos en el reposo y estamos en él ahora, descansando, ya que el Señor Jesucristo nos hizo el llamado: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y ahora descansamos en él, en su presencia. Una vez más, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Gloria al Señor. Así es de que démosle gracias al Señor por esta nueva vida que nos ha dado. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios de la gloria, por tu inmenso amor y misericordia con que nos alcanzaste, Señor, por la nueva vida, el descanso que nos has dado. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu gloriosa palabra que ha venido a mi vida, Señor.